Buenos días, pruebas de sonido. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, buenos días, se escucha bien, Manuel. ¿Ustedes me escuchan a mí? Bueno, sí, señor, sí lo escucho bien, gracias. Listo, perfecto, ya estamos conectados, gracias. Bueno, señor, chao.
¿Ya? Sí. Bueno, genial. Llega a prepararme, ¿no? Mejor dicho. Excelente. Mejor representada. Gracias. Hoy representas a la totalidad del público presencial, porque virtual sí hay. Cuando preguntes ahí. Probando, sí. Probando, bueno. Muy buenos días, saludamos a nuestro público presencial y especialmente a nuestro público virtual en estos momentos, en esta sesión de conferencia del Cuarto Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que es muy especial, muy interesante en un contexto muy de actualidad. Tenemos hoy a la doctora Beatriz Eugenia Campillo Vélez y al padre Guillermo León Zuleta Salas. Ellos en coautoría han desarrollado un trabajo muy interesante sobre el tema de la conferencia de hoy, que es censura, cancelación y polarización en tiempos de diversidad y pluralismo. La paradoja de las redes sociales. En estos momentos contamos acá de manera presencial con la doctora Beatriz, eventualmente contaremos con la presencia virtual del padre Guillermo León Zuleta. Voy a comentarles quiénes son nuestros invitados y quiénes estarán a cargo de la conferencia. La doctora Beatriz Eugenia Campillo Vélez es politóloga, magíster en filosofía y doctoranda en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional en convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente en pregrado, posgrado y formación continua del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana en las áreas de ética y lenguajes sociopolíticos. Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética de la misma institución. Bienvenida, doctora Beatriz. Y también, como les comentaba, eventualmente podría conectarse a nuestra transmisión el presbítero doctor Guillermo León Zuleta Salas. Él es teólogo y filósofo de la UPB, magíster en teología moral, magna cum laude, de la PU Gregoriana. Se especializó en bioética en el Instituto Louis Pasteur de París y en biogenética en el Centro Borja de Bioética, en Barcelona. Es licenciado en Filosofía y en Educación Religiosa Escolar en la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor en Teología, summa cum laude de la UPB. Director del Grupo de Investigación en Ética y Bioética, coordinador docente del área de bioética en la Escuela de Ciencias de la Salud, así como docente titular de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Beatriz, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí. Un saludo a nuestra audiencia, a quienes están aquí presencialmente, pero también a quienes nos acompañan de manera remota. Muy especialmente un saludo a mi compañero coautor de este trabajo que queremos presentarles, el padre Guillermo León Zuleta Salas, quien me acaba de escribir que nos está escuchando, pero que debe desconectarse en pocos momentos, porque tiene un compromiso justamente en la ciudad de Medellín, en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, seguramente no le dará pues para estar conectado directamente, como yo sé que sería pues su intención. Agradecerles también de manera muy especial pues a la organización, al Congreso, del cual tengo pues el gusto de hacer parte ya desde hace algunos años. Y cómo no, de manera muy especial a quien posibilitó que esta conferencia se diera más o menos a tiempo, al sargento Fabio Pinzón. Si no hubiera sido porque él me trae hasta aquí, seguramente no hubiéramos llegado. Y lo menciono porque la ciudad de Bogotá en este momento está bastante caótica y eso ha retrasado un poco también pues nuestra agenda. Bien, este tema que queremos compartirles, censura, cancelación y polarización en tiempos de diversidad y pluralismo, la paradoja de las redes sociales. Ustedes lo van a poder encontrar en las memorias de manera amplia bajo 7, digamos, títulos que ustedes están viendo allí en este momento. Introducción y contexto,
el individuo y el ser en el mundo de consumo masivo, el poder del algoritmo y la distorsión de la realidad, la cultura de la cancelación y sus consecuencias, la cultura de la cancelación en clave de calumnia y la avaricia, la cultura de la cancelación también en clave del paso de la vida privada a la vida privada compartida, y una conclusión que es la ética en el ciberespacio y el abordaje de los debates públicos. Básicamente lo que nosotros hemos querido hacer entonces en esta conferencia es una suerte de resumen, de síntesis de lo que ustedes podrán ampliar ya en el texto en el momento en que quieran consultarlo. Vamos a empezar entonces a dar un contexto de lo que tenemos hoy en día, y lo primero es ubicarnos en el tema de que las redes sociales pues cambiaron la forma en la que nos comunicamos e interactuamos con el mundo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, empezaba mi carrera por allá en el año 2005, yo me gradué en el 2009, y en esa época obviamente ya empezábamos a movernos con un poquito de mayor fuerza en redes sociales, pero no teníamos todavía el despliegue que tenemos en este momento y la cantidad de redes y de servicios. Todavía utilizábamos otro tipo de fuentes de información. Hoy en día casi que difícilmente uno termina consultando una página web si no es que una red social lo ha redireccionado hacia ella. Estas redes sociales entonces brindan un poder sin precedentes a los individuos, permitiéndolos también compartir ideas e información a una escala global como nunca antes había ocurrido. Y yo quiero también manifestar algo que es interesante y que se ha estudiado mucho desde las relaciones internacionales, y es que el individuo como tal aparece como un actor internacional. Algunas clasificaciones en relaciones internacionales mencionaban al Estado, mencionaban organizaciones no gubernamentales o organizaciones gubernamentales también, donde aparecían como grandes actores. Pero justamente el Internet, justamente las redes sociales permiten que el individuo ya no necesita ser ni siquiera pues un literato reconocido, un científico, un gran deportista, un gran artista, sino que con algo de habilidad logra convertirse en lo que hoy llamamos un influencer y puede tener millones de seguidores. Eso ha hecho que el poder pues cambie de manos y nos enfrentamos entonces a ese mundo parecido a lo que ya habíamos escuchado con un señor que se llama Moisés Naim, que seguramente algunos lo habrán referenciado, que habla del fin del poder, y es justamente porque el poder ha cambiado. Como dice él, es más fácil de conseguirlo, es más difícil de que se mantenga y es mucho más fácil de perderse. Por tanto, este es un escenario crucial para el activismo de diversos colectivos sociales que buscan hacer oír sus voces, luchar por causas que consideran justas. Por otro lado, pues esto nos ha generado un efecto, y ese efecto también tiene que ver que si cualquier persona puede ser generador de contenido en el que este contenido pues circule sin ningún tipo de filtro, pues eso va a tener un impacto directo en la calidad de las comunicaciones y abre la puerta en mayor medida al fenómeno del anonimato. Y esto lo reflejaba muy bien justamente la persona, por allí, ¿nos pueden cambiar la diapositiva, por favor? Se nos fue el que estaba cambiando por allí diapositivas ya. No lo pueden cambiar, gracias. Resulta que esto lo refleja muy bien Umberto Eco, uno de los autores yo creo que más reconocidos, más citados y más recordados, no solamente pues por su obra del Nombre de la Rosa, muchas más, sino también porque en algún momento fue entrevistado sobre el tema del papel de las redes sociales y cómo nos informábamos, y tuvo unas frases duras. Dice: el drama de Internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Luego dice: te fías de todo porque no sabes diferenciar la fuente acreditada de la disparatada. Cuando Umberto Eco dijo esto, generó muchas críticas, porque de alguna manera solía entenderse como que yo soy de una élite, que yo puedo hablar y que entonces los demás no. Pero en realidad estaba desvelando una cuestión que estamos viviendo todavía y que viviríamos con mayor fuerza posteriormente, y es todo el fenómeno de lo que es
el tema de las noticias falsas, por ejemplo, de los bulos, y de esto que empieza a ser casi que un versus los medios tradicionales versus medios alternativos. Y permítanme que explique ahí ese término de medios alternativos porque sé que se puede confundir. Aquí estoy hablando de que los medios tradicionales son aquellos donde hay alguna figura de autoridad, donde hay algún filtro, donde hay responsabilidades, donde hay, por ejemplo, el esquema que permite tener algo similar a un defensor del televidente o del lector, donde de alguna forma eso que se publica aparece firmado por alguien que podría eventualmente pues, ser llevado a un tipo de proceso de orden jurídico si de pronto lo que está diciendo son falsedades o está atentando contra alguien. En el momento nos encontramos con unos medios alternativos donde de alguna manera se entró a una figura muy horizontal, donde casi que cualquier persona puede entrar a publicar y se vuelve una voz fuerte que luego pasa a estos otros medios. Probablemente más que medios tradicionales y alternativos hubiera sido también preferible hablar de esto que acabo de mencionar, de unos medios más verticales, otros más horizontales. Es otro término con el cual pues, se suele referir. Pero nos referimos entonces, repito, a que hay unos medios que asumen responsabilidades, mientras que hay otra enorme cadena de, digamos, de lugares donde se publica información, donde no está firmado por nadie, porque nadie se hace responsable. Sin embargo, ha habido tanta confusión, ha habido tanto descrédito de esos medios tradicionales que la gente empieza a alabar cualquier cosa que le resuene y que le parezca conocida, así no sea firmada por alguien, así no nadie asuma directamente esa responsabilidad. De allí que nos encontramos ante paradojas de nuestro mundo. Nos quejamos de la proliferación de noticias falsas, las fake news, de los engaños profundos, hoy sobre todo disparados con todo lo que es la inteligencia artificial, es deepfake. Es decir, aquello cuando yo pienso y veo que estoy frente a una persona, porque la estoy viendo, la estoy escuchando, tiene ese rostro, tiene esa voz, pero resulta que posiblemente sea un filtro y que entonces, pues, a ese que yo estoy viendo ahí, pues realmente de pronto hasta ni exista. O sea otra persona que esté ocultando su identidad. También aparece todo el tema de los generadores de odio, los haters, los provocadores, trollers, los perfiles falsos y las bodegas. Todo eso se ha vuelto sumamente común en las redes sociales. Nos quejamos de todo eso, pero al mismo tiempo, y por eso es una paradoja, defendemos que no existan filtros, que todo se pueda publicar, que toda opinión se tome por válida. Y escuchaba en estos días una cosa muy cortita del profesor José Antonio Marina, que decía, yo les digo a mis estudiantes de filosofía, ¿toda opinión es respetable? Y decía él, no, toda opinión no es respetable. Es respetable la persona, es respetable su derecho a expresarla, pero depende de lo que esté expresando, me generará respeto o no. Era una opinión del profesor José Antonio Marina que me parece interesante en medio de todo esto que estamos viviendo, donde uno a veces se encuentra pues con una enorme cantidad de engaños, que nos lleva justamente a hablar de la posverdad. Los hechos objetivos hoy son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a las emociones y a las creencias personales. Se suele privilegiar las ideas sencillas y espectaculares y rápidas sin importar la veracidad de estas, pero con un efecto que conecta con las emociones y que las hacen virales. Por eso me gustó tanto esta caricatura que dice, claro que tienes libertad de expresión, pero también conciencia para saber cuándo haces un daño innecesario con tus palabras. Y yo creo que esa es la reflexión ética de fondo que debe ir quedando de todo esto. Porque finalmente lo que nos hemos encontrado es que hemos abierto como una especie de caja de Pandora y después nos asustamos con su contenido. Hemos encontrado una avalancha, de la que por cierto son incontables sus consecuencias, que van desde suicidios a la causa del ciberacoso en todas sus formas, hasta alertas de la OMS en medio de la pandemia por la llamada infodemia o la epidemia de la desinformación. Esto que hemos estado viviendo tan fuerte, y quiero detenerme un momento acá, ha llevado a que algunas personas se suiciden por lo que se llama el ciberbullying,
porque los persiguen y porque antes el matoneo, el bullying, uno podía escapar de él fácilmente, pero resulta que en este momento nos encontramos con una situación muy difícil, muy crítica, donde sencillamente si a mí me cambian, por ejemplo, soy un joven, me cambian de colegio, pues donde yo me mueva, casi que en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, me va a perseguir. Y esto otro, pues fue lo que vivimos con la COVID-19. Si ustedes recuerdan, pues parte justamente de la dificultad era que la gente se terminaba creyendo cualquier cosa que aparecía. En la virtualidad, entonces, también es importante recordar que el negocio funciona, que entre cuanto más tiempo pase una persona conectada consumiendo contenidos, pues mejor es para ellos. No es la importancia, el rigor o la profundidad de la información, sino lo que puede impactar en la mente de quienes están con un dispositivo en la mano. Y aquí aparece un tema que yo trabajé mucho el año pasado cuando el boom nos llevaba a hablar tanto de metaverso. Y hoy que estamos, digamos, hablando más de estos temas de inteligencia artificial, pues lo volvemos a retomar. Pero yo también quisiera mencionar aquí que el año pasado en este mismo congreso el padre Guillermo y yo presentábamos una conferencia sobre el poder que genera el entretenimiento. Quien no lo haya consultado en su momento, los invito a consultar esas memorias, porque yo creo que esto enlaza, encadena justamente con todo esto que se vive. Y es que en el momento, pues explota todo el tema de las emociones y aparece de manera muy fuerte eso que llamamos la economía de la atención, que es básicamente esa idea de tenerte conectado con el celular en la mano todo el día y como decía en ese documental de el dilema de las redes sociales, que fue muy famoso en Netflix, pues sencillamente cuando yo estoy a punto de desconectarme, me llega el videíto del gatico, del perrito, del baile de moda, ¿cierto? Algún tipo de coreografía que me hace estar otra vez conectado y que pasan horas y horas y no me doy cuenta. Esto que está pasando ahí era también lo que se proponía con el tema de metaverso, ponerme unas gafas y estar ahí en ese mundo todo el tiempo y sencillamente conectado con lo que pueda estar consumiendo. Esto nos lleva a otros tipos de análisis. Ya mencioné pues que el entretenimiento se convierte en un enorme poder, le está ganando la partida también a la información, hasta en ambientes académicos, y ojo con esto, porque hasta en ambientes académicos nos hemos vuelto sumamente light, en el sentido de que todo lo queremos fácil, rápido, digerible y que no haya que, digamos, masticarlo o hacerlo ningún esfuerzo. No falta alguna persona que le diga a uno, y usted profesor, ¿por qué no empieza a hacer mejor su clase en videos corticos de 30 segundos como los de TikTok? Finalmente las nuevas generaciones eso es lo que están viendo. Y no se piensa en la profundidad que estamos perdiendo y no se piensa simplemente en que a veces privilegiamos tanto el entretenimiento que se nos pierden también otras facultades importantísimas de los seres humanos como el tema de la meditación, la reflexión, el darnos tiempo e incluso el aburrirnos, que también es importante en la formación de cualquier persona. Recuerdo hace poco preparando una conferencia sobre el tema de inteligencia artificial y hablando de la inteligencia humana, una persona experta en todo esto que tiene que ver con neurociencia decía, si yo tuviera estudiantes de lengua castellana o de lengua, de idiomas, los pondría a leer libros largos y sin dibujos para que no pierdan esa capacidad. Porque es que aquí entran asuntos en los cuales yo no soy experta, por supuesto, pero acudo a esos expertos que sí lo son y que tienen que ver con lo que pasa en nuestra mente, en lo que pasa en nuestro cerebro. Y por eso con este tema de la velocidad y el efecto TikTok, pues me interesa que ustedes saquen de pronto un ratico y en algún momento consulten a una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé. Sumamente buena, ojalá la consulten, tiene podcast y uno de ellos está dedicado a TikTok y menciona cómo esto genera pues digamos unos impulsos muy grandes en lo que es nuestro cerebro, porque básicamente está apelando a todo lo que nos hace estar alertas, el sonido, la luz, el movimiento. Ella mencionaba en uno de estos podcasts que había recibido la visita de una persona, de un abogado ya muy mayor, y él decía, mire, yo antes leía, yo antes hacía otro tipo de actividades, ahora me tiene preocupado que no sé en qué momento empecé a estar horas y horas viendo gente haciendo unas coreografías que ni siquiera es un baile muy elaborado, en videos de 30 segundos y no me doy cuenta. Y ella le decía,
de alguna manera que esto es pues un proceso de adicción también que se genera. Y hacía la pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si de video a video nos dejaran al menos 5 segundos para la reflexión, para pensar, para que el cerebro haga otra actividad? Me parece interesante incluso comparar entre redes sociales. Eso no pasa en Facebook, porque en Facebook tienes textos, en Facebook tienes imágenes fijas y también aparecen los videos, pero es de alguna manera más espaciado. Pero si ustedes recuerdan, pues es que Facebook ya es la red social de los viejitos, para los jóvenes de ahora. Ya todo el mundo está con TikTok, porque claro, es que es una red que genera otro tipo de relaciones e incluso de carácter neuronal, que es lo que ella pues allí está evaluando. Había una cosa curiosa que se preguntaba ella y mencionaba en uno de estos podcasts. ¿Ustedes contra quién pelean?, le preguntaban a los de Netflix. Pensaban que iban a responder que contra otra empresa y decían, no, realmente nosotros peleamos contra el sueño, porque lo que necesitamos es que la gente esté consumiendo este tipo de contenidos todo el tiempo sin desconectarse. Ese tipo de cosas nos deberían poner a pensar. Por eso entramos en el individuo y el ser en el mundo del consumo masivo. Resulta que estamos en un mundo donde estar de alguna manera hiperconectados lo vemos ahora como natural. Es más fácil imaginar un día sin tocar un árbol que un día sin estar conectado con un teléfono, un computador o un celular. Pensemos en cuántas pantallas tenemos todos los días. Hoy es casi imposible desarrollar alguna actividad en la que no esté involucrada la tecnología. Eso afecta a las nuevas generaciones. Personas nacidas en zonas urbanas después del 2000 llegaron a un mundo en el que el Internet siempre ha existido y en el que desde muy pequeños han tenido accesos a dispositivos digitales, lo cual ha traído sin duda cambios en la forma en la que estos se desarrollan como seres dentro de la sociedad. Aparecen procesos también que son inconscientes. Pregunta, ¿cuántas veces no damos acceso a nuestra información a terceros de forma voluntaria y sin pensar en las consecuencias? Y esto nos lleva también a otra reflexión que tiene que ver con las tecnologías de ahora. Porque hasta hace cierto tiempo, cuando todos hacíamos esto, casi sin darnos cuenta, finalmente aparecíamos como ocultos entre millones de datos. Antes la gran variedad y volumen de datos que existía nos permitía permanecer relativamente anónimos. Pero resulta que como todo queda registrado, y ahora gracias a todo lo que tiene que ver con la Big Data y la inteligencia artificial, pues no solamente esa vida que transcurre va quedando registrada, sino que además con los avances tecnológicos del procesamiento de datos, pues eso ha abierto los ojos a las grandes empresas y por qué no también a los gobiernos, quienes han visto una forma de identificar a las personas que hacen parte de su mercado actual y potencial. Y esto nos lleva a este punto, somos datos. Hay un librito que también quisiera recomendar de Paula Sibilia, que se llama El hombre posorgánico. Nos empezamos a leer como si fuéramos datos. Las personas son vistas como un conjunto de datos catalogables, clasificables. El ser humano de alguna manera ha ido perdiendo su identidad. Nos hemos visto enfrentados a un concepto nuevo del ser. Hemos olvidado quiénes somos, dedicando más tiempo a consumir información externa y dejando de lado las reflexiones sobre nuestro ser, sobre nuestro entorno, sobre nuestros deberes con nosotros mismos y con los demás. Subvaloramos la cantidad de información que producimos a cada instante y nos hemos convertido en un algoritmo de computador. Ya no es necesario contar con agentes que nos espíen para conocernos, porque nosotros mismos ponemos a disposición de cualquier persona nuestra información y confidencialidad. Miren esta noticia, que es de 2021. ¿Quién es el dueño de nuestros datos, de la cara, de nuestro rostro? Hay muchos lugares donde uno ingresa por reconocimiento facial. Nos toman fotografías, quedamos registrados, sabemos que hay inteligencias artificiales que hoy pueden imitar mi voz solamente con escucharla 3 segundos. Por tanto, todo este material incluso casi que uno lo estaría permitiendo para que también puedan usurparme en algún momento. Eso nos lleva a los conceptos de vigilancia y disciplina, y este señor es otro recomendado, Byung-Chul Han. Dice que el smartphone no solo es un infómata
sino también un informante muy eficiente que vigila permanentemente a su usuario. Piensen cuánta información mía hay aquí. Esto se convierte, como decíamos ayer, fuera de estos recintos, como en una extensión de mi cuerpo. Fíjense cuánto sufre uno cuando esto se descarga. De hecho, fíjense la palabra que utilizamos, y se les escuché en algún momento esa reflexión a unos cyborg que fueron por allá a UPB y decían, es que nosotros incluso empezamos a decir, me quedé sin batería. No decimos el celular se quedó sin batería, me quedé yo sin batería, me quedé sin minutos, me quedé sin datos. Eso es interesante. Pero fuera de eso es que estas cosas nos están midiendo muchas otras más. Estos relojes inteligentes, dependiendo también cómo se configuren, pues fíjense cuántas cosas pueden estar registrando y de alguna manera la gran pregunta es, ¿dónde se está almacenando? ¿Para qué sirve? Puede que a mí me sirva para algunas cosas, por supuesto, sobre todo en materia de salud, pero a alguien más le servirán para otras tantas. Entonces, por eso nos dice, además, Byung-Chul Han en otros de sus textos, que eso nos le permitirá al algoritmo llevarnos a niveles prerreflexivos, por lo que somos sumamente manipulables, conocen cómo opera nuestro cerebro ante los estímulos y pueden predecir nuestras decisiones basados en información que nosotros libremente hemos suministrado. De allí que sea sencillo realizar perfilamientos y determinar quiénes pueden ser más proclives a compartir determinado contenido y de qué manera se debe actuar para conseguir un resultado pavloviano. Somos manipulables entonces. Todo esto ocurre mientras vivimos a altas velocidades. No tenemos ni siquiera la capacidad de reflexionar sobre lo que está pasando. Consumimos información que ni siquiera verificamos. Nos hemos vuelto espectadores del nuevo mundo y sus nuevas interacciones. Aparecen entonces fenómenos como la censura que limita la capacidad de las personas para acceder a ciertos contenidos o expresar ciertas opiniones. Porque curiosamente, y ahí entran las paradojas, mientras que en las redes sociales pareciera que todo se puede publicar, en realidad no todo. Si hay cosas que incomodan al poder o algunos de alguna forma se empiezan a censurar. Cancelación. La cancelación que suele afectar la reputación, carrera y vida de personas o entidad cancelada, y en muchos casos se les niega la oportunidad de expresar su punto de vista. Polarización. Aparece la sociedad polarizada, donde cada bando tiende a ver al otro como un enemigo que debe ser silenciado o eliminado, en lugar de ser considerado un interlocutor válido. Punto número 3, por allí sí nos colaboran, gracias. Tenemos entonces el poder del algoritmo. ¿Sí nos pueden ayudar por allí? Gracias. El poder del algoritmo, pues básicamente lo conocemos, en el corazón de las redes sociales yace ese elemento que parece neutral, pero que es sumamente poderoso. Esta ingeniosa creación tecnológica ha sido diseñada con la intención de personalizar nuestra experiencia en línea, brindándonos contenido filtrado que se ajuste a nuestros intereses y preferencias. Selecciona cuidadosamente qué información se nos muestra y, más importante todavía, qué información se nos oculta. Para lograrlo se hace una vigilancia constante a nuestros comportamientos, gustos, tomas de decisiones dentro y fuera de la red. Y para que nos guste, y como decíamos hace un rato, para que no te desconectes, se exaltan las emociones y se privilegia toda la economía de la atención. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que esta personalización extrema plantea desafíos éticos significativos, ya que pone en riesgo nuestro derecho a no ser intervenidos y nos expone a una visión sesgada del mundo, que refuerza nuestras propias creencias sin cuestionarlas. Perdemos la capacidad de decidir qué información es relevante e importante para nosotros, ya que el algoritmo termina tomando esa decisión y se abre la puerta a una censura velada. Nos creemos libres tomando lo que se supone son nuestras propias elecciones, pero en realidad nos convertimos en espectadores pasivos. Nuestras acciones y preferencias son rastreadas y utilizadas para entrenar al algoritmo, el cual solo nos mostrará una parte de la realidad, aquella que nos resulta más agradable y a la que queremos permanecer conectados. Ustedes y yo, que manejamos redes sociales seguramente, no vemos la misma información. Eso distorsiona nuestra percepción de la realidad, creando burbujas que refuerzan nuestras creencias preexistentes y limitan nuestra exposición a perspectivas divergentes,
por lo que nuestro entendimiento del mundo se vuelve fragmentado e incompleto. La realidad se convierte en construcción personalizada y subjetiva, alimentada por las preferencias previas y las opiniones afines. A medida que esto ocurre, nuestras sociedades se fragmentan en comunidades aisladas con diferentes visiones de la realidad, lo que aumenta entonces la polarización y dificulta el diálogo constructivo. Preguntas éticas que se derivan de todo esto. ¿Cuál es el papel que juega en la formación de nuestras perspectivas y opiniones estos algoritmos? Deberían ser diseñados de manera más transparente y abierta, permitiéndonos entender cómo moldean nuestra realidad digital. Estamos ante una censura que nos resulta agradable y consentida. La reflexión ética en torno a estos temas es esencial para garantizar que las redes sociales no se conviertan, como lo son hoy, en herramientas de manipulación, sino en espacios verdaderamente abiertos para el encuentro de ideas, construcción de un diálogo constructivo en el ciberespacio. Cuarto punto, la cultura de la cancelación y sus consecuencias. Nosotros en el texto nos dedicamos un poquito más a este tema de cultura de la cancelación, porque es uno de los fenómenos actuales que yo creo que más tendríamos que prestarle atención. Se trata del rechazo y la condena pública de individuos o instituciones que han expresado puntos de vista controversiales o que han cometido errores percibidos como ofensivos o inapropiados en algunos, según algunos valores predominantes de ciertos grupos. Se trata de movimientos con alcance masivo y organizado que a veces bajo consignas de justicia o reivindicación terminan ocasionando procesos de censura o autocensura similares a los boicots, cuando no al mismo matoneo o el acoso. Se manifiesta a través de etiquetas, acusaciones que buscan desprestigiar y aislar a la persona señalada. En muchos casos las cancelaciones no se limitan a una mera sanción social, sino que pueden tener graves repercusiones en la vida personal y profesional del individuo afectado. Aparecen los temas del anonimato, el monólogo y la negación del diálogo. Se lleva a cabo de forma anónima normalmente y bajo seudónimos, lo que dificulta el diálogo y la posibilidad de una discusión constructiva. La búsqueda de soluciones y de comprensión mutua se ve obstaculizada por la inmediatez y el impulso de condena en línea se actúa de una manera primaria, no meditada. No se fomenta la reflexión y el aprendizaje. No hay espacio para el error y la redención. Las personas o las instituciones son juzgadas por las acciones pasadas sin la oportunidad de cambiar o de aprender de sus errores. Se aumenta la polarización, la visión del otro como enemigo al que no se le permite defenderse ni argumentar. Es un mundo donde aparecen jueces muy rigurosos de lo que se debe pensar y decir, cuya sentencia implica casi una persecución en todos los ámbitos, dejando al sujeto sin salidas y lo peor, sin voz para defenderse. Esto lo hemos vivido y hemos tenido muchos casos. Se me viene a la mente ahora para recordar que es el caso de Johnny Depp, donde sencillamente por ser un hombre se entendía como que él era la parte más violenta y la otra persona había que verla solamente como víctima por ser simplemente una mujer. Y perdemos los horizontes de poder profundizar más en los casos y poder llegar a otro tipo de pronto de conclusiones más objetivas sin tener, digamos, este tipo de prevenciones. Pero más allá de eso, recordemos que Johnny Depp pierde uno de los papeles protagónicos más importantes de su carrera como actor en el cine, justamente por este escándalo, y ese es el tema y eso es lo grave que trae la cancelación. Hay un segundo caso que quisiera mencionar y es el de Liam, un joven que es expulsado de una clase por llevar una camiseta en la que ponía solo hay dos géneros. Estas declaraciones de Liam se pueden encontrar también, él dejó grabado unos videos donde explica lo ocurrido y pongo aquí esta fotografía de Fernando Sabater porque justamente le dedicó una de sus columnas, una por cierto de las más comentadas, en parte porque también por allá mencionaba algo de nuestro presidente, pero en la parte inicial, que es la que a mí me interesa para este punto, menciona el caso de Liam y dice, te agradezco que no te dejaste cancelar, ya sabes que no siempre se toman las mejores decisiones. Este chico decía, yo solamente estoy hablando de algo y yo no me he puesto, no me
no me he opuesto a que otras personas expresen lo suyo. Y entonces él dice, cuando aquí hacen expresiones LGTBI, yo no he tenido ningún problema y lo he respetado. ¿Por qué no pueden respetar que yo tenga esta otra visión del mundo? Y se armó una, digamos, una dificultad allí grande al punto de llegar a ser expulsado. Fernando Savater es uno de los que dice, pues qué bueno que no te dejaste silenciar. Esta cultura ha creado un ambiente de temor y de autocensura, donde para expresar una opinión divergente puede convertirse en un acto arriesgado y la libertad de expresión se ve amenazada por el miedo a la represalia. Es el caso también, por ejemplo, del revisionismo histórico, donde muchas veces queremos juzgar historias pasadas con valores actuales, donde muchas veces queremos cambiar obras enteras simplemente porque lo estamos viendo bajo esta óptica, en lugar de aprovechar esa misma obra que posiblemente es reflejo de otras culturas que han cometido errores, pues para aprender y, como se dice, para no repetir esos errores. Pasa, por ejemplo, con el término cuando uno encuentra textos donde hablan de el hombre y no se menciona a la mujer. Eso puede tener muchas visiones. Puede que se haya mencionado hombre con mayúscula como aquel derivado también de lo que es el humus, que es la tierra, es decir, aquel derivado de lo que es el hominis. Por tanto, no hay ningún tipo de exclusión. Pero también puede que ese texto, pongámoslo en el peor de los casos, sea de un autor machista que en su momento quiso excluir a la mujer. Mal haría yo, pienso, desde mi visión, en hacer una corrección y poner algo que esa persona no dijo. Yo, como mujer, incluso prefiero que se diga y se exponga ese machismo para yo poderlo criticar y para poder decir eso no se debe hacer y la historia por ahí no debe ir. Pero yo no puedo negar la historia que ocurrió. Yo no puedo negar a las mujeres que les tocó sufrir muchísimo y justamente por eso digo, consérvese la obra para que no se repita. Por eso me parecen muy valiosos los museos de la memoria. Por eso me parece muy valioso que se conserve lo que ocurrió así haya sido atroz, justamente para no repetirlo. Pero cuando tenemos estos revisiones, muchas veces lo que se quiere es como borrar o sobreescribir la historia o decir algo que en realidad en ese momento no se dijo. Medios y fines. Es importante reconocer que la cultura de la cancelación en algunos casos ha surgido como una respuesta legítima para condenar comportamientos verdaderamente dañinos o discriminatorios. Sin embargo, hay preocupación ante los excesos y la falta de espacios para la argumentación y el debate y la redención. Y es que, aunque la causa inicial pudiera ser real y justa, llegan a tener tal violencia que difícilmente se distingue quién es la víctima o el victimario. No hay que olvidar que en otros casos la misma causa inicial es producto de sesgos, prevenciones o los mismos errores que las redes sociales fácilmente inducen a cometer, por ejemplo, a partir de noticias falsas o de interpretaciones parcializadas de un hecho real. Pongo el ejemplo también de cuando ha habido aquellas, digamos, manifestaciones públicas donde ante un suceso que parece no ser del todo bien comprobado y al menos no vencido en juicio, se estigmatiza a las personas y se les etiqueta directamente como acosador, como violador, etcétera, sin permitirle su defensa, pero eso se pone a circular por redes sociales. Cuando a mí me llega la fotografía de alguien y dicen, divúlguela porque es un violador, divúlguela porque es un acosador, yo tendría primero que revisar eso, porque probablemente puedo estarle haciendo un daño terrible a una persona. Y me remito a una película que me gusta mucho, que se llama La Duda. Y hay un pedacito por allá donde se está haciendo una confesión, donde un sacerdote está haciendo una homilía y se refiere a una confesión y dicen que una señora fue a confesar, pues que era muy chismosa. Y él le pone como penitencia que tome una almohada llena de plumas, la abra y salga a regar esas plumas por toda la ciudad. Ella lo hace muy contenta porque piensa que es una penitencia muy fácil. Llega luego donde él y el sacerdote le dice, muy bien, ahora vas a recoger cada pluma que has botado por toda la ciudad. Y ella le dice, no sé dónde fueron.
Y él le dice, eso pasa con el chisme. No lo puedes recoger después, porque tú no sabes ese daño, dónde pudo haber llegado. Exactamente lo mismo es lo que pasa con esto. Entonces a veces nos aceleramos, nos creemos los más, no sé, como superhéroes, justicieros. Me dijeron que alguien es acosador, de inmediato lo divulgo por todo lado. Y la pregunta es si te has puesto a pensar si de pronto no es así, si de pronto había otra versión, si de pronto hubo una mala interpretación. E incluso en el caso de que sea culpable, es justo que yo me vaya hasta ciertos extremos donde la persona casi que la pongo al borde del suicidio porque le cerré las puertas en todas partes. No había ya procedimientos judiciales con unas penalidades establecidas. La cultura de la cancelación, entonces, puede socavar la posibilidad de un debate abierto y pluralista en nuestras sociedades. La diversidad de pensamiento es esencial para la democracia saludable y la supresión de opiniones divergentes puede llevar a la homogenización del discurso y al estancamiento intelectual. Pero ¿cómo se hace? ¿Bajo qué marcos de respeto? Es vital reflexionar sobre cómo podemos encontrar un equilibrio entre el rechazo legítimo de comportamientos dañinos y el respeto por la libertad de expresión, así como el derecho a equivocarse y poder corregir. Necesitamos promover una cultura digital donde el diálogo constructivo y el aprendizaje mutuo prevalezcan sobre la intolerancia y el señalamiento sin oportunidad de enmienda. Al hacerlo, podremos avanzar hacia un ciberespacio más inclusivo y respetuoso, donde las diferencias sean vistas como oportunidades para crecer y fortalecer nuestras sociedades. Quinto, cultura de la cancelación en clave de calumnia y avaricia. Lo voy a abordar muy corto porque ya cosas de allí hemos dicho. Frente a la calumnia es muy importante hablar que la violación a la fama de una persona imputándole cosas falsas o cancelándola existencialmente a través de comentarios o silencios que buscan no simplemente desconocerla, sino destruirla presencial y existencialmente, es absolutamente dañino. La calumnia se distingue de la difamación, en que ésta no comporta necesariamente la mentira, pues también se lesiona la reputación ajena manifestando verdades no conocidas. Se puede cometer con un malicioso silencio cuando existe obligación de hablar o de defender, o quitando o disminuyendo importancia al bien realizado. Se calumnia no solo a las personas particulares, sino a grupos sociales e instituciones. Y puede hacer especialmente daño a esas instituciones cuya eficacia depende de una buena reputación. Y por eso su falta es un mal para el bien común. También fallan éticamente con la calumnia como forma de cancelación los que cooperan con su propagación. Por el lado de la avaricia, que está relacionada con el individualismo extremo y la búsqueda desenfrenada de satisfacción personal. En la cultura de la cancelación vemos un paralelismo, ya que se trata de un deseo por imponer y preservar nuestras opiniones y deseos a expensas de los demás, a menudo sin importar las consecuencias para quienes son cancelados. Ambos fenómenos comparten una actitud egoísta y egocéntrica. Punto 6. La cultura de la cancelación en clave del paso de la vida privada a la vida compartida. La privacidad está definida como el ámbito de la vida personal de un individuo, quien se desarrolla en un espacio reservado, el cual debe mantenerse confidencial. En la actualidad, y gracias a las redes sociales, el concepto de privacidad se ha redefinido a solo amigos, amigos de mis amigos o solo yo. El humano, por su naturaleza, busca encajar en grupos sociales y la era digital solo ha enfatizado en la manera de cómo ahora lo logramos. Lo que antes se consideraba vida privada es ahora pública y ha sido por la decisión propia basándose en una idea falsa de que tenemos el control sobre lo que hacemos público, sobre nuestros datos y la forma en la que ellos son usados por las diferentes entidades que los poseen. Y aunque existen medios legislativos, son leyes ambiguas y cuya interpretación puede prestarse a tergiversaciones. Nos lleva esto a preguntas y problemas. ¿Qué pasa cuando la información que nosotros publicamos no se usa como se debe? ¿Qué pasa cuando una foto nuestra es guardada por terceros y utilizada en sitios para vender algún producto o para otro tipo de actividades o para extorsionarnos, por ejemplo? Hacemos uso de nuestra libre expresión, pero ¿hasta qué punto
¿Qué pasa cuando no respeto los derechos del otro y no mido las consecuencias de mis acciones? ¿Acaso somos tan cobardes que la única forma en la que nos sentimos seguros es detrás de una pantalla? Hay algunos experimentos sociales justamente que muestran eso. Unos chicos posteando cosas y ahí hablan perversidades. Y luego hacen el experimento de que a esa persona a la que le están escribiendo se la paran al frente y no son capaces de seguir con el mismo lenguaje que estaban utilizando en las redes. Es más, le piden disculpas y ese experimento social termina en un abrazo con esta persona diciéndole no sabía el daño que estaba causando. Aparecen otras discusiones entonces como el derecho al olvido, el habeas data, la protección de datos personales, derecho al honor, buen nombre, la honra, la intimidad, la imagen. Concluyo aquí. La ética en el ciberespacio y el abordaje de los debates públicos. La paradoja. En teoría, las redes sociales deberían ser el reflejo de la diversidad y el pluralismo, fomentando una mayor comprensión entre las personas con diferentes puntos de vista. De hecho, desde su creación, se pensaba que esta interconexión global fortalecería la democracia, impulsaría la libertad de expresión y facilitaría el encuentro con aquellos que piensan de manera distinta. Y sin embargo, la realidad ha sido otra. A menudo nos enfrentamos a escenarios virtuales francamente hostiles, violentos, peligrosos, donde el anonimato parece hacer aflorar las partes más oscuras de los seres humanos, tal vez porque se pierde la dimensión del daño causado y la referencia del otro como alguien igual a mí, un ser digno que merece respeto. ¿Qué hacer? La falta de diálogo constructivo y respetuoso en línea nos ha llevado a una polarización creciente de nuestras sociedades, dificultando el encuentro con el otro y la búsqueda de soluciones conjuntas de los desafíos que enfrentamos. Ante este panorama, es necesaria la reflexión ética a todos los niveles, no solo en el ciberespacio, porque a menudo creemos que lo expresado allí queda en una esfera de virtualidad que no afecta en el mundo real, cuando la verdad es que esa virtualidad está impactando cada rincón de nuestra vida. Que sea virtual no significa que sea inofensivo. Las denominadas libertades positivas, es decir, el poder hacer, parece estar en auge. Tal vez en ningún otro momento los individuos habían estado tan empoderados, con tantas capacidades de actuar en lo público y hacerse escuchar. Pero ello conlleva justamente la gran paradoja, porque tal vez en ningún otro momento como ahora, los mismos individuos estamos tan expuestos a ser blanco de ataques, por lo que las libertades negativas, el derecho a no hacer o no ser intervenido, se ven amenazados. Reflexión ética. En un mundo cada vez más conectado, digitalizado, es esencial reconocer el papel trascendental que juegan las redes sociales en la construcción de nuestra realidad social y política, así como abordar con seriedad la ética en el ciberespacio, especialmente en el abordaje de los debates públicos. En el ser humano, el que debe estar en el centro de la innovación y el desarrollo y no al contrario. No debemos olvidar que la ética no es un código cerrado, es un punto de vista desde el que reflexionamos sobre las cosas que son esenciales sobre nuestra vida con el fin de vivir mejor. Lo importante es qué queremos nosotros, qué pensamos y cómo logramos y cómo lo vamos a lograr ese vivir mejor. Con esto, un par de reflexiones es: la ética no es un recetario, ni la ética tampoco es simplemente un listado de censuras. Invitamos al respeto y la responsabilidad. Es indiscutible la importancia de la diversidad de pensamiento y la libertad de expresión como pilares fundamentales de una sociedad democrática y pluralista, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes del poder y la responsabilidad que tenemos como usuarios y creadores de contenido en redes sociales. Es necesario que el abordaje de debates públicos en línea no pierdan la dimensión humana empática, pero también racional y dialógica. No se puede olvidar que detrás de cada perfil hay una persona con sus propias experiencias, creencias, emociones, por lo que se debe fomentar espacios para el diálogo respetuoso, donde podamos escuchar y entender perspectivas diferentes, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Eso nos lleva a una responsabilidad a todo nivel. La transparencia y apertura en el diseño de los algoritmos también son fundamentales. Debemos abogar porque estos sistemas se desarrollen de una manera ética y responsable, evitando la manipulación de la información y permitiendo que los usuarios tengan un mayor control sobre la experiencia en línea.
al tiempo, es crucial promover la educación digital y el pensamiento crítico en nuestras sociedades. Capacitar a las personas para que sean ciudadanos digitales, informados y responsables, les permitirá enfrentar desafíos en el ciberespacio con mayor agudeza y discernimiento. En última instancia, nuestra capacidad para abordar estos desafíos en el ciberespacio y en los debates públicos dependerá de nuestra voluntad colectiva de promover una cultura digital basada en la ética, el respeto y la comprensión mutua. Solo así podremos construir un ciberespacio más incluyente y enriquecedor, donde podamos aprovechar todo su potencial para fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos y garantizar la dignidad de todas las personas. Les compartimos por aquí las referencias que las encontrarán luego en las memorias. Por aquí están también pues los datos del padre Guillermo Zuleta, con quien compartí pues la escritura de este texto, que espero que en algún momento puedan leer completos. Por aquí también están los míos, y finalmente pues darles las gracias de haber estado en este espacio con nosotros, y quedamos pues dispuestos no solamente a escuchar de pronto las preguntas que tengan ahorita, sino que también si en algún momento nos quieren escribir, ahí en las memorias aparecerán nuestros correos y podemos estar también en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Beatriz, muchas gracias por este análisis en profundidad que nos invita realmente a reflexionar hasta qué punto como comunidad no debemos establecer unas vías y unas estrategias para que los derechos humanos se vivencien realmente en las redes sociales, y entre tanto cada uno de nosotros asuma esas responsabilidades de un manejo ético a nivel individual. Contamos con la presencia. ¿Te ayudo desde acá? Gracias. Ahí nos preguntan que si puedes nombrar nuevamente el libro que recomendaste. ¿Cuál de todos? Dice El hombre. El hombre posorgánico, de Paula Sibilia. El hombre posorgánico, de Paula Sibilia. El otro autor que les estaba recomendando ahorita era Byul-Chul Han, que tiene muchísimo sobre estos temas. Tiene libros cortitos y publica cada rato, se saca libros cada ratico. Y la señora que les estaba mencionando ahorita, que son podcast, Marian Rojas Estapé. Ya, el otro es un saludo desde Venezuela. Qué tema tan relevante y tan actual. Te felicitamos por la presentación. Hay que estar atentos a estas actualizaciones con responsabilidad, compromiso y ética. Mis felicitaciones por tan excelente temática. Un saludo desde Cúcuta, Ida Hernández. Bueno, muchísimas gracias. Y acá en la sala, yo creo que tenemos espacio como para 2 preguntas. O nos extendemos otro. Bueno, a través de los 3 días que hemos estado acá, yo diría que hay como una posición muy similar, y es que definitivamente está una realidad que es la tecnología, o sea, está una realidad que es el celular mismo, que lo tenemos en el bolsillo con una cantidad de cosas que incluso no alcanzamos a utilizar. Y que obviamente por el otro lado está como el afán de decir, estamos invadiéndonos de celular y estamos invadiéndonos de tecnología, ¿cierto? Y bueno, ayer en algunas conferencias se planteaba incluso el problema generacional. Bueno, claro, es que yo lo veo desde otra perspectiva. Mi estudiante lo ve desde otro ángulo. Para mí que ella me repita lo que le dice la internet, pues no me es válido, porque yo quisiera que ella escribiera, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, no estamos creando, es como una desesperanza en las nuevas generaciones de decirle, bueno, usted tiene en su bolsillo la tecnología, la inteligencia artificial, pero pilas que obviamente no es como lo más apropiado, cuídese, etcétera, etcétera. Entonces estamos creando desde otro lado, pues como esa perspectiva de desesperanza, de que bueno, ¿qué hago entonces? Yo diría que lo estamos mirando desde un análisis muy realista. A mí me gusta mucho otro autor para que lo busquen, que es Chema Alonso. Chema Alonso, José María Alonso, es un hacker y es uno de los mejores hackers del mundo. Trabaja en Telefónica, es español. Lo van a reconocer porque lo van a ver de cabello largo y con un gorrito a rayas. Resulta que Chema Alonso nos repite una frase que a veces es incómoda de escuchar,
el Internet no es un lugar seguro. Porque a veces entramos con una enorme seguridad a todo esto y se nos olvida lo que estamos poniendo de nosotros ahí. Él dice, no es dejar de usarlo, hay que usarlo. Y nuestro mundo actual, esto es una herramienta importantísima. Pero no perdamos la dimensión de que es una herramienta y no perdamos la dimensión de los peligros también que hay acá. Cuando las sociedades van migrando más a la parte de virtualidad también se vuelven muy vulnerables por ese lado. Aquí no abordamos ese tema, pero el tema de ciberseguridad, por ejemplo, es importantísimo poderlo abordar. ¿Qué pasa si se hackea? ¿Cierto? ¿Qué pasa si a una universidad le hackean sus sistemas y se pierden todas las notas? ¿Qué pasa si a un banco le hackean su sistema y se pierde el hecho de yo saber cuánto tengo en mi tarjeta o cuánto estoy debiendo? ¿Qué pasa cuando los estados también tienen ese tipo de debilidades? Son preguntas que se generan. Así que lo primero es que le dice uno a las nuevas generaciones, miren, muy rico que usted tiene esto, pero tenga en cuenta este tipo de cosas. Como cuando uno le dice, muy rico que vas al paseo, pero ten en cuenta que también te pueden pasar este tipo de situaciones. Lo mismo en el ámbito educativo. Yo creo que el ChatGPT, por ejemplo, es una herramienta enorme, fantástica, lo uso, me sirve enormemente, pero primero yo tuve que educar mi cerebro para yo tener una buena comunicación, es más, para hacerle buenas preguntas. El chat no funciona si yo no le hago buenas preguntas. Lo primero es que tiene que estar muy bien educado mi cerebro, pero luego yo debo tener una educación muy fuerte para yo saber cuando el chat me dice mentiras o cuando sencillamente se puso tan repetitivo, porque a veces te entrega unas respuestas. Les digo, muchas de estas conferencias, no solamente estas, sino otras que hemos hecho sobre inteligencia artificial, algunas partes las hemos construido con información del ChatGPT, pero haciendo un análisis de lo que me está ofreciendo. Cuando digo un análisis es que me empiezo a encontrar que hay ideas que se repiten, que hay ideas que puede que no sean ciertas, también me puede abrir perspectivas a cosas que yo no había considerado. Entonces, por eso es importante primero tener una formación muy buena mía. Y eso es lo que uno le insiste sobre todo a las nuevas generaciones, ¿cierto? No se desconecte del todo de la importancia de lo que es la lectura, de lo que es la escritura, porque eso finalmente está desarrollando tu cerebro. Tu cerebro ya no viene desarrollado, hay que hacerlo. O sea, nosotros, a partir de un montón de aprendizaje que vamos adquiriendo en la vida, de experiencias, de lecturas, de conversaciones con las personas, es que vamos haciendo todo ese ejercicio y eso es lo que nos va a ayudar a tener posturas críticas. Por eso la profesora Elizabeth ayer mencionaba un poquito ese tema, que decía el profesor que estaba exponiendo, bueno, ellos que utilicen inteligencia artificial y uno debe tener la sabiduría para saber qué de ahí utiliza o no. Y decía la profesora Elizabeth, pero ¿cómo les vamos a fortalecer esa sabiduría? Porque no puede ser por la misma vía del uso de la inteligencia artificial. Es decir, yo necesito que usted, su cerebro esté tan activo y tan crítica, digamos, su visión, que usted también sea capaz de ponerse ahí como muy fino en lo que le está mostrando, ¿cierto? Esos detalles, pero al mismo tiempo hacerle preguntas buenas, discutirle al chat, por ejemplo, que son cosas muy enriquecedoras, no caer en el simple copiar y pegar, que es, digamos, el error mayoritario que se suele cometer. Bueno, muchas gracias. Tenemos que dar espacio al evento siguiente que comienza en unos 4 minutos. Entonces, agradecemos su presencia tanto del público presencial como del público virtual. Gracias, doctora Beatriz, por esa ilustración tan profunda y tan interesante. Invitados a leer el artículo en extenso cuando salgan las memorias, a compartirlo, a escribir sus preguntas a la doctora Beatriz, al padre Guillermo. Muchísimas gracias. Feliz día.